Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles de nuevo. Soy Tatiana Pérez y como siempre estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. En esta oportunidad aquí en Noticia para hacer análisis de coyuntura con 3 temas que revisamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Desde la ONU en Ginebra, el canciller de este país, Jorge Arriaza, denuncia el cinismo de quienes bloquean al país y ofrecen ayuda humanitaria. En la misma jornada, el ministro de Comunicación de Venezuela detalló cómo avanza el plan Vuelta a la Patria. Analizamos los hechos en profundidad. Segundo tema que es Noticia México, castigo contra los agresores de los estudiantes de la Universidad Autónoma de México. A esta exigencia se suma el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que califica la protesta de justa y responsable. ¿Por qué se movilizan los jóvenes? ¿Quién los quiere silenciar? Vemos lo que hay de fondo aquí en Noticia. Y tercer tema que es Noticia, Estados Unidos. En la más reciente arremetida contra el sistema de Naciones Unidas, el gobierno de Donald Trump amenaza con sancionar a la Corte Penal Internacional si decide investigarlo a él, a Israel o a un aliado. ¿Cortina de humo acaso ante la crisis interna de la Casa Blanca? Lo analizamos aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este lunes el canciller Jorge Arriaza participó en un nuevo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Desde este escenario internacional denunció la agresión política, económica y mediática, así como la amenaza militar que enfrenta el país. 39º periodo de sesiones en Ginebra. El canciller venezolano Jorge Arriaza expuso ante la Asamblea un informe presentado por el experto independiente Alfred Maurice de Zayas y que corrobora las denuncias del gobierno venezolano. El experto Alfred de Zayas concluye en su informe que en Venezuela no existe una crisis humanitaria. En Venezuela hay una crisis económica, producto fundamentalmente de las medidas coercitivas unilaterales, de las sanciones, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, que agravan la situación económica en Venezuela. Este martes, el canciller tendrá una nueva intervención para reiterar la denuncia de Venezuela sobre la campaña internacional que busca sembrar la matriz de supuesta crisis humanitaria impulsada por Estados Unidos a través de sus operadores en el hemisferio. Es un gran cinismo de quienes bloquean a Venezuela luego ofrecer ayudas humanitarias, es decir, te ahorco y luego pretendo ser tu salvador. Sobre este tema, el ministro para la Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles de la campaña antivenezolana a la que denominó como una estafa para alimentar el plan intervencionista. Rodríguez aseguró que un total de 2.780 venezolanos han sido repatriados voluntariamente desde Perú, Colombia, Brasil y Ecuador en el marco del plan Vuelta a la Patria. Y este miércoles se espera la llegada de otro avión proveniente de Argentina con más migrantes venezolanos. Ciudadanos que denuncian haber sido víctimas de ofertas engañosas que motivaron su decisión de salir de Venezuela y que encontraron en esos países explotación, discriminación y xenofobia. Por lo general conformaba grupos de personas de la clase media, la llamada clase media venezolana, y salieron de aquí con recursos, con dinero. Es allí lo más repulsivo y asqueroso de esta gigantesca estafa. Vendieron vehículos, vendieron viviendas, porque le habían prometido el oro y el moro en Perú, en Ecuador, en Colombia. En contraste, Rodríguez recordó la tradicional hospitalidad venezolana con los millones de migrantes suramericanos y aseguró que el gobierno está dispuesto a acudir a los organismos internacionales para mostrar la verdad y defender la dignidad de sus ciudadanos. Y a propósito de los ciudadanos venezolanos, los migrantes económicos siguen retornando a Venezuela. En esta oportunidad, un grupo con un número exacto que ya Madeleine García nos va a decir, desde Brasil en la frontera con Venezuela. Hola Madeleine, ¿de cuántos venezolanos se trata que han regresado a su país?
Hola Tatiana, muy buenas noches. Pues son 128 venezolanos que fueron repatriados desde Boavista, Brasil, que luego del asesinato de un venezolano tras una trifulca con otro brasileño que también falleció producto de esta situación, pues decidieron retornar por medidas de seguridad porque vieron vulnerada su vida allí en Brasil. Algo bien contradictorio, Tatiana, te lo comento porque una vez que ellos ingresan a territorio brasileño justo en la frontera entre Venezuela y Brasil por Santa Elena de Guairén y Roraima, pues allí está ACNUR que les dice, mire, ustedes son bienvenidos acá a Brasil, pueden firmar la solicitud de refugio, pero deben llenar un expediente donde, bueno, están huyendo de Venezuela por razones políticas y nosotros acá los vamos a proteger. Los venezolanos pues no les queda de otra, eso nos los manifestaron ellos, estos testimonios, para poder estar allí en Boavista. ¿Por qué se van? Bueno, por la situación económica. Y llegan allí con grandes expectativas y se consiguen que la realidad es otra. Deambulan en las calles, no consiguen trabajo, hay maltrato, hay xenofobia. Entrevistamos, por ejemplo, a un muchacho de 27 años, 2 carreras, técnico electricista, y estaba durmiendo pues en una parada del autobús, porque allá son techadas, y cuando de pronto lo levantan a punta de golpes, de batazos, tiene toda la cabeza partida, la cara partida y con puntos. Él dice que él jamás entendió esta reacción, que llevaba 4 meses allí tratando de buscar una oportunidad y fue imposible. Todos coinciden con que firman este expediente, incluso venezolanos que entraron anteriormente o desde hace año y medio atrás y que, bueno, han conseguido trabajo estable, que llegaron por esta misma situación económica y que tuvieron que firmar sin otro remedio esta solicitud de refugio. El gobierno de Venezuela, como ya tú lo has informado, ha venido denunciando la utilización política de la migración y quién es el operador, en este caso es ACNUR en estos países. Eso lo ha denunciado el gobierno de Venezuela y nosotros también, bueno, de algún modo u otro pudimos confirmarlo porque en el momento que pasamos y pudimos preguntar sobre ese tema del refugio, nos orientaron frente a esta situación y cuando preguntamos a otro funcionario, porque pudimos lograr grabar a 2 de ellos, nos decía, bueno, es que si en tu país la situación está muy difícil, si tienes trabajo pero no te alcanza el sueldo, si has tenido que recurrir a otras cosas para poder sobrevivir, no tienes acceso a los servicios públicos y la situación es muy difícil, tú huyes de tu país y al huir de tu país aquí puedes conseguir protección. Ese no es el perfil o el protocolo para los refugiados. Incluso la propia ACNUR, el representante saliente de ACNUR acá en Venezuela, explicaba que no se tratan de desplazados, tampoco se tratan de refugiados, porque en Venezuela no existe una guerra como la existe, por ejemplo, en Colombia, en donde sí hay desplazados internos, donde Venezuela tuvo que abrigar a muchos colombianos que se vinieron huyendo de la muerte y que lo que se trataban era de migrantes económicos y eso se diferencia muy bien, pero esto no está siendo así utilizado y cada uno de ellos, Tatiana, cada vez que firma un expediente, jamás para ese gran expediente que a nivel internacional se construye de Venezuela de país violador de los derechos humanos y eso es un paso más adelante para una posible intervención, es lo que ha venido advirtiendo el gobierno de Venezuela. Y son los propios venezolanos en Perú, en Argentina, en Brasil, en Colombia, quienes han pedido retornar y por eso el gobierno abrió este compás o este plan de vuelta a la patria para que ellos pudieran retornar porque están en condiciones infrahumanas. Incluso allí en Brasil estuvimos en carpas improvisadas, allí se bañan, hacen sus alimentos en condiciones insalubres, niños, jóvenes, personas con discapacidad, todos ellos esperan a las afueras de un albergue, así se le llama, porque precisamente no son refugios, porque no están refugiados, están en proceso de refugio, pero para esto tiene que pasar un largo tiempo, Tatiana, para esto tiene que comprobarse que efectivamente ellos son perseguidos políticos y ninguno es el caso y ellos se encuentran allí esperando un turno para estos albergues, aunque sea para tener un techo, salir a buscar alguna
oportunidad de trabajo, y si lo consiguen, bueno, chévere, ahí más o menos se van estabilizando. Pero mientras tanto, dicen ellos, ¿qué hacemos aquí en Brasil? Nos dijeron que nos iban a proteger, o esa fue la expectativa, y estamos pasándola peor acá en Brasil que allá en Venezuela. Nos dicen que nos vinimos para resguardar nuestras vidas, y fíjate, han matado ya a varios venezolanos. Esta es la situación, en ese caso, allí en Brasil, en Boavista, Tatiana. Gracias, Madelena. Ahí está explicado con detalles la situación que veías, y a través de los testimonios se corrobora. Gracias y buenas noches, Made. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Rivero, él es constituyente, filósofo, abogado. Hola, Fernando. Bienvenido. Hola, ¿Cómo Tatiana, estás? muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en El Noticia. Quiero comenzar ese análisis por lo sucedido durante esta jornada, particularmente en Ginebra. El hecho de que un gobierno vaya ante la Comisión de Derechos Humanos a someterse a un examen anual. Muchos tal vez no sabrán que es un asunto de carácter obligatorio y que no todas las naciones que están dentro del sistema de Naciones Unidas, valga la redundancia, se someten a ese examen. ¿Qué mensaje le envía a Venezuela entonces ante esta situación que estamos viviendo? Internamente se evidencia con respecto a ese intento de mantener la matriz de crisis humanitaria. Bueno, en principio creo que el mensaje que manda el gobierno bolivariano, que manda Venezuela todo, es que acá hay una transparencia total en relación al tema de los derechos humanos. Yo quería agregar algo muy importante. El experto internacional que ha presentado su informe, en el cual basa algunos de los argumentos nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el profesor Jorge Arreaza, un experto internacional no es otra cosa que un mecanismo, un procedimiento especial creado por el Consejo de Derechos Humanos según una resolución del año 2011 para una evaluación de cara integral, de forma integral, quiero decir, a la situación de derechos humanos. De acuerdo a eso, en el marco de la promoción que hace el Consejo de Derechos Humanos para un orden internacional democrático y en igualdad, se hace una valoración integral de la democracia y se examina las decisiones que libremente toma su pueblo para dirimir sus asuntos de naturaleza política, económica, social, etc. De forma que cuando se hizo esa evaluación, acá en el caso venezolano, se pudo concluir que aquí hay un Estado de Derecho donde se respeta a plenitud los derechos humanos, pero hay una campaña, hay una gran operación de naturaleza diplomática, política, económica, desde el punto de vista comunicacional y por supuesto también desde el punto de vista militar, orientada a crear la falsa matriz, una percepción equivocada sobre la situación venezolana para justificar una intervención de naturaleza estrictamente militar. Sí, nos estás hablando de Alfred de Zayas. Sí. Que de hecho a través de sus testimonios también nos ha contado y de su propia experiencia en Venezuela aquí en la pantalla de Telesur, la realidad real de la situación. Pero la pregunta que te quiero hacer con respecto a la investigación que él hace, al informe que le envía al Comité de los Derechos Humanos, es ¿qué efectos tiene realmente? Allí están, institucionalmente, ¿qué efectos están? A nivel diplomático, ¿qué efectos tendrán? Porque está la investigación, pero cuando hay este nivel de interés político se olvidan de Alfred de Zayas y de la tarea que se le encomendó, que era hacer una revisión sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En este caso estamos hablando de un experto internacional que es imparcial, que de hecho no es funcionario de la Organización de Naciones Unidas y actúa ad honorem, es decir, no recibe salario. Se supone que cuando se hace un informe de esta envergadura, con esta seriedad, con esta rigurosidad, donde se contrastaron las opiniones no solamente de los actores gubernamentales, sino también de diferentes actores de la sociedad venezolana, entonces esto debe ser un insumo para llegar a la conclusión del Estado de Derecho que reina en Venezuela, pero lo podíamos ver cuando la periodista de Telesur hacía un comentario minutos antes de entrar a este programa y nosotros vemos cómo hay una campaña en la zona fronteriza, tanto del lado colombiano como del lado de Brasil, tratando de hacer pasar a los migrantes venezolanos como refugiados. Hay que señalar que la Convención de Ginebra en materia de refugiados señala el estatuto que rige la materia, señala que un refugiado es una persona que tiene una percepción fundada de que es perseguido bien por razones políticas, por razones de raza, por pertenecer a un determinado grupo social o a una determinada etnia. Por credo o política. O por credo, desde luego. Ahora, cuando esa persona no puede o no quiere
ingresar al país al cual pertenece, entonces estamos hablando de un refugiado. Cuando nosotros observamos los campamentos de refugiados que se han colocado allí del lado brasileño de la frontera, nos encontramos, bueno, que se está creando una gran operación de cara a deslegitimar al gobierno bolivariano, hablar de una presunta violación masiva de derechos humanos y poder inculpar al gobierno por delitos de lesa humanidad y en consecuencia justificar una intervención extranjera. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la doctrina militar de los Estados Unidos, particularmente durante la gestión de Clinton y el conflicto en los Balcanes. En ese momento, dentro de lo que es la evolución del pensamiento militar estadounidense, se acuñó la tesis de los estados fallidos y los estados canallas. Y esto tiene por objeto poder intervenir, violar los principios rectores del derecho internacional público, como por ejemplo el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, el principio de igualdad de los pueblos y naciones, o por ejemplo el principio de autodeterminación de los pueblos. Estos principios que son elementales dentro de la vida institucional de los organismos internacionales están siendo violentados en este momento porque hay una amenaza contra la integridad territorial de Venezuela y una amenaza contra su soberanía, y esto responde a los think tanks, es decir, a los tanques pensantes, los tanques del pensamiento de los Estados Unidos, que pretenden buscar una fórmula para presentar una intervención militar edulcorada donde ellos no aparezcan directamente, sino que operen a través de terceros países, como el caso del gobierno de Colombia, que estrictamente se presta para eso. Pero aquí hay algo que me llama la atención y es un punto diferenciador. Es realmente distinto lo que pasa, lo que sucede, que nos relataba precisamente nuestra corresponsal, nuestra enviada especial a la frontera entre Venezuela y Brasil, a la situación entre Venezuela y Colombia, entre norte de Santander, Cúcuta y, por ejemplo, San Cristóbal, digamos, pasar por el puente específicamente. Hay serias diferencias en la manera de quién lo recibe, las promesas que les hacen, los documentos que les hacen firmar. ¿Es distinto lo que pasa a Brasil a lo que está sucediendo en Colombia o Perú? ¿A qué se debe eso? ¿Hay más intención de Brasil de generar mayor nivel de desestabilización y crear un mayor expediente en contra de Venezuela? ¿Podría ser eso? No, yo creo que se trata de un esfuerzo concertado, no es casual la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos recientemente a Argentina, Chile, Colombia y Brasil. No es casual la realización de los ejercicios militares UNITAS que hoy se desarrollan en Colombia y que van a tener duración hasta el próximo 12 de septiembre. Todo esto se inscribe en un plan, todo esto se inscribe en una formulación político-militar que tiene por objeto socavar la soberanía, como ya no lo pueden hacer con intervenciones como la acaecida en República Dominicana en los años 60 o lo acaecía en los años 80 en Granada o recientemente en los años 90, un poco más acá, quiero decir, en Panamá. Ellos están buscando evitar el costo político porque ellos saben que la revolución bolivariana tiene simpatías no solo a nivel regional, sino en diferentes latitudes del mundo, y en consecuencia quieren pues utilizar a estos gobiernos que lamentablemente hoy dejan en entredicho su legitimidad y se comportan como delincuentes internacionales. El caso, por ejemplo, del gobierno de Brasil, presidido por Temer, es tristemente célebre porque estamos hablando de un dictador, estamos hablando de un individuo que usurpó la presidencia de la República sin pasar por ningún tipo de comicios y hoy se presenta ante la comunidad internacional con una pretendida moral a cuestionar la legitimidad del caso de nuestro presidente, que sí se ha contado en sucesivos procesos electorales con toda la comunidad internacional observando pues esos procesos y en consecuencia avalando la legalidad de los comicios que aquí se realizaron. Entonces se trata, creo yo, de un concierto que se distintas dibujó, estrategias. Sí, distintas tácticas, pero con una misma estrategia. Muy bien. Atacar al gobierno bolivariano, deslegitimarlo para buscar la erradicación por la vía militar de la revolución bolivariana. Hay algo que también llama la atención y solamente durante esta jornada todos los medios de comunicación que revisamos para preparar nuestros temas en Noticias, solo uno a nivel internacional, hacía referencia al retorno al plan Vuelta a la Patria, el retorno de los venezolanos, migrantes económicos que decidían de manera voluntaria volver a su tierra. Solo uno. De resto, siguen tratando de mantener esa matriz. La pregunta es, ¿hasta cuándo se les va a mantener? Porque bien lo decía durante esta jornada el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, esto se les cayó porque ya sabemos todo lo que hay detrás, todo lo que se dice a través de medios de comunicación, redes sociales, ONGs, etcétera, etcétera. El programa está cada día más claro.
sin desconocer la crisis económica producto de la desestabilización que hay en el país. Así que la pregunta es, ¿esto cuánto tiempo más les va realmente a durar el intento de mantener una matriz de esas características? Bueno, en relación a la matriz comunicacional, es posible que en virtud de la contundencia del plan Vuelta a la Patria, esto quede, digamos, sin ningún tipo de lógica, sin argumentos convincentes para justificar la intervención. Ahora bien, en relación a su intento de violar la soberanía nacional, de aplicar sanciones ya de naturaleza militar contra el país, yo creo que eso va a continuar lamentablemente para nosotros. Y quiero decir que hay un aspecto muy importante que en todo caso, con el asunto militar, Fernando, en particular, creemos que debe haber mucho tino y mucha rigurosidad, porque es un asunto que genera altos niveles de angustia y tampoco es justo con una población transmitir ese nivel de angustia, ¿no? Sí, desde luego. Y cuando decimos esto es porque queremos sensibilizar a la opinión pública, queremos hacer el llamado de alerta, porque los planes guerreristas del Pentágono siempre se pueden paralizar a través de la movilización, de la denuncia contundente, alertando a los pueblos del mundo para que no ocurra lo que ocurrió en Irak durante el 2003, que se creó con Colin Powell en aquel entonces, si mal no recuerdo, jefe del Departamento de Estado, se creó toda una matriz de opinión sobre las armas de destrucción masiva y luego de que destruyeron Irak, que bombardearon a ese país, que destruyeron su infraestructura, bueno, dijeron que habían actuado con informes que no tenían ningún tipo de veracidad. Creo que esa irresponsabilidad hay que denunciarla para que aquí en el caso venezolano no ocurra. Ellos van a tratar, por supuesto, ellos quieren imponer su hegemonía en la región. Estamos hablando, nos dice Atilio Borón, por ejemplo, en su libro América Latina, la geopolítica del imperio, que esta región, particularmente en términos de hidrocarburos, tiene 24% del petróleo de todo el globo terráqueo y 8% del gas. Venezuela tiene riquezas importantes que trascienden los hidrocarburos, como por ejemplo en materia de biodiversidad, en reservas acuíferas, estamos hablando de uranio, estamos hablando de litio, estamos hablando de diferentes minerales que los entendidos, los intelectuales de la economía clásica llaman recursos naturales y que otros pensadores y otras personas preferimos llamar bienes comunes. Se trata de la disputa, como lo diría Michel Clark, de esos recursos. Yo creo que eso es lo fundamental, esa es la apuesta geopolítica. Ese es el asunto de fondo de toda esta situación. No se trata de derechos humanos, se trata de una competencia por la supremacía global. Quieren desplazar a China como la economía más pujante que hay en este momento, quieren evitar que China siga teniendo relaciones económico-comerciales con esta parte del mundo, quieren utilizar los recursos naturales de esta parte del globo terráqueo en función de sus planes. Y creo que esa perspectiva queda evidenciado a la luz de los argumentos que hoy se esgrimieron por parte de nuestro gobierno allí en el Consejo de Derechos Humanos, queda evidenciado que se trata de una gran farsa, que se trata de una componenda en el marco de una situación de la América Latina y el Caribe donde algunos gobiernos cipayos tristemente, bueno, se hacen coro a la política de la Casa Blanca. Muchas gracias, Fernando, por ese análisis. Gracias a ti, un placer. Muy buenas noches. Bienvenidos siempre. Gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información que precisamente da cuenta a manera de síntesis de la información registrada hoy por nuestra casa en www.telesurtv.net. Más de 2.000 venezolanos han regresado gracias al plan Vuelta a la Patria. Son 2.780 venezolanos repatriados a la nación suramericana desde Ecuador, Brasil, Perú y Colombia. Estos repatriados, gracias al plan Vuelta a la Patria, han solicitado su regreso a la nación por sufrir diferentes tipos de ataques xenofóbicos. La información la dio a conocer el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, quien indicó que 2.780 connacionales han regresado desde esta nación. Rodríguez destacó que miles de venezolanos continúan solicitando su regreso tras emigrar a varios países de Sudamérica. Hay la información en nuestra multiplataforma. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia México. Castigo contra los agresores de los estudiantes de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. A esta exigencia se suma el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que califica la protesta de estos jóvenes, de estos estudiantes, justa y responsable. ¿Por qué la movilización de estos muchachos? ¿Quién los quiere silenciar? Lo analizamos al volver aquí en Es Noticia.
En Noticia México, este lunes los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, retornaron parcialmente a las aulas luego de una semana de paralización. Otras instituciones decidieron seguir en paro en rechazo a la voluntad y a la violencia desatada en esta casa de estudios. Las autoridades prometen tomar medidas. Aquí los detalles. Al menos 14 estudiantes resultaron heridos mientras protestaban pacíficamente ante el rectorado del recinto universitario. El ataque de grupos de choque, mejor conocidos como porros, buscaba silenciar las protestas por la inseguridad que se vive dentro y fuera de las instalaciones educativas. Bombas molotov con cuchillos, con piedras, con petardos, a amedrentar y a intentar disolver la organización. Llegaron a amedrentarnos después de que Rectoría se encontraba cerrada, obstaculizando así la entrega del pliego petitorio que se iba a entregar para Rectoría. Lanzaron bombas molotov, lanzaron piedras en contra de muchos compañeros y compañeras, agarraron a varios compañeros golpeándolos brutalmente. Yo fui uno de ellos. Es lamentable esto porque no hizo en ningún momento gala de presencia la seguridad de UNAM. Ante la gravedad de los hechos vividos en esta universidad, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes con el rector del alma mater, Enrique Grau. Tratamos el asunto del movimiento que de manera legítima están impulsando los jóvenes para que se acaben los abusos, la violencia en la UNAM. Asimismo, pidió una investigación de los hechos ocurridos con la mayor transparencia y sin encubrimientos. Que se actúe por la vía legal, como se está haciendo, que no haya encubrimiento, que se castigue a los responsables, manteniendo la autonomía de la universidad. Previo a la cita con el rector de la UNAM, Obrador aseguró que su gobierno no tolerará bajo ningún concepto la existencia de grupos que generen violencia ni de porros dentro de la universidad. Tanto estudiantes como profesores de la universidad más grande y prestigiosa de México aseguran que estas fuerzas de choque están históricamente asociadas a grupos que quieren controlar el centro de estudios. Los acusan de ser causantes de robos, secuestros y asesinatos para generar reacciones sociales, ya que obedecen a intereses ajenos a las instituciones. Seguimos sumando información con Pablo Pérez desde Ciudad de México. Pablo, muy buenas noches. Reacciones, te pregunto. Teníamos allí en esa nota previa a conversar contigo, del presidente electo, pero ¿qué dicen, por ejemplo, las autoridades en este momento, el gobierno de Enrique Peña Nieto? Muy buenas noches, Tatiana. Pues sí, efectivamente, bueno, el día de hoy hubo un enfrentamiento mediático por parte de la Procuraduría General de la República y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente porque pues se reportó que habían sido liberados 2 de estos presuntos porros, de estos integrantes de grupos de choque que habían sido entregados a las autoridades. Bueno, la Procuraduría dice que esto fue por falta de denuncias en su contra, mientras que las autoridades universitarias están declarando que sí se hizo una denuncia formal penal, ya que no hay que olvidar que de los heridos del enfrentamiento del 3 de septiembre, 2 de ellos se mantienen hospitalizados con heridas de gravedad. Bueno, entonces hay todavía un enfrentamiento entre la ley y la universidad, pues que finalmente también está en este momento tratando de llegar a que haya una acción legal en contra de los integrantes de estos grupos de choque. No olvidemos que también salieron los integrantes de las asambleas universitarias a decir que no se trata nada más de aquellos que ejecutaron la represión, sino que específicamente se tiene que hablar también de un castigo para los que la ordenaron, estas personas que están tratando de ejercer algún control ideológico sobre el cuerpo estudiantil de la más grande casa de estudios mexicana. Gracias, Pablo, por entregarnos esta información, insumos que nos permiten ir al análisis en minutos. Gracias, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Y a propósito de un medio de comunicación muy atento, por supuesto, a todo lo que sucede al interior de la UNAM, es el diario La Jornada. Miren ustedes, el movimiento contra el porrismo y la antidemocracia es de Elvira Concheiro, es un artículo de opinión.
Los estudiantes han vuelto a presentarse en la escena política del país. Lo hacen como siempre, dice ella, con enjundia y con fuerza, con alegría y creatividad. Hay rabia e indignación por el ataque artero de porros contra sus compañeros del CCH y contra quienes se solidarizaban en la explanada central de la rectoría de la UNAM, de la universidad, que dejó varios heridos, 2 de ellos al borde de la muerte. Pero no hay movimientos que sean iguales a otros. Este es un asunto muy interesante que ya vamos a discutir con nuestro invitado. A los estudiantes que conforman esto los acecha la violencia y temen por sus vidas. Son hijos de Ayotzinapa y del último gran terremoto. Uno y otro acontecimiento los han marcado, aunque aún no todos lo sepan. Ahí está, parte del análisis a través de las líneas, ahora en vivo con José Pepe Reveles, periodista, experto en temas de seguridad desde Ciudad de México. José, buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, buenas noches, a la orden. Muchas gracias. José, ayúdanos a desmenuzar lo que está sucediendo con la universidad y los estudiantes que iniciaban esa protesta de manera pacífica con este resultado que ya hemos visto. ¿Dónde debemos entonces comenzar a entender a qué se debe primero la protesta de los estudiantes? ¿Qué es lo que sucede al interior de la universidad? Bueno, hay una acumulación de agravios durante años y particularmente fue explosivo este ataque sumamente violento en contra de una manifestación pacífica que pedía exactamente el retiro de los porros, como se les llama. Se les llama así porque primero eran de los animadores de los equipos de fútbol americano y de fútbol soccer en los estadios, pero que son jóvenes semilumpen que se juntan con pandilleros de fuera de los planteles y atacan, asaltan, golpean en los planteles como los colegios de ciencias humanidades que son de nivel bachillerato, los CCH. El CCH Azcapotzalco particularmente ha sido objeto de agresiones por estos grupos y cuando hacían la manifestación ante la rectoría de la ciudad universitaria, justamente para protestar por estas agresiones, fueron nuevamente agredidos por los mismos individuos a los cuales se estaban acusando. Hubo demasiada violencia, se usaron armas punzocortantes, bombas molotov que causaron quemaduras en algunos de los presentes, palos, varas, piedras, garrotes, y todo esto hacía mucho que no ocurría en los planteles universitarios. Entonces concitó a una marcha pacífica de mucha protesta, muy masiva, más de 30,000 estudiantes, y yo decía que en la medida en que no saliera de los ámbitos meramente universitarios, podría mantenerse un cierto control de daños, vamos a decir, ¿no? Que la protesta sea pacífica, ordenada dentro del recinto. Pero ya este jueves 13 habrá una marcha en las calles de México, desde el Museo de Antropología hacia el centro de la ciudad. Esto podría pues, hacer crecer un movimiento que por ahora estaba restringido solamente en los recintos universitarios. José, pero alguien estará detrás de estos muchachos con ese altísimo nivel de violencia. De hecho, las imágenes que teníamos también hace segundos dan cuenta de eso. ¿Cómo agreden a los estudiantes de la universidad? ¿Quiénes estarían detrás de ellos? Claro, el tema de los porros es muy viejo. Hace casi 50 años a mí me tocó trabajarlo, enseguidita de la represión estudiantil del movimiento del 68. Pero en aquella ocasión eran las preparatorias, no existía el CCH, se fundó un poco después, y son jóvenes que se ligan a pandilleros, a narcomenudistas, entonces hay un problema ahí de intromisión del delito en los planteles de la universidad, y por eso es peligroso. Y normalmente se atribuye a algunas autoridades, particularmente de vigilancia, así se llaman, o del propio sindicato, se culpa a ellos de estar detrás de estos individuos violentos e incluso a algunos funcionarios de la propia universidad. Todo esto se lo van a cobrar al actual rector Enrique Graue porque dejó crecer el problema, no lo solucionó, no lo previó en tiempo, y por tanto le estalló en las manos. Hoy se entrevistó con el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
pero eso no garantiza que pueda controlar el movimiento. De hecho, como bien lo decías, ya es una situación que sale de las fronteras de la universidad, evidencia el nivel de respeto, de admiración que se tiene por la universidad, pero lo que uno se pregunta es qué tanto realmente podrá pasar de aquí a diciembre cuando asuma el próximo presidente. Falta todavía un par de meses y la violencia está allí. ¿Será que hay un mensaje realmente tranquilizador para tratar de calmar los ánimos? Pues sí, debe haber ese mensaje, más bien debe haber acciones, porque estamos hablando de una triple coyuntura que podría alimentar esa protesta. Primero, el 4º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, que desaparecieron en Iguala, la noche del 26 de septiembre de hace 4 años. Luego está el 50 aniversario, medio siglo del movimiento estudiantil, más bien del freno al movimiento, que fue la masacre de Tlatelolco, y estamos a muy escasas semanas del cambio de poder en este país, un cambio hacia la izquierda, un cambio que se dio de manera abrumadora, arrolladora, y que cuenta con todo el apoyo social, pero no estaba previsto este movimiento de los jóvenes, y ojalá que se mantenga en márgenes que sean manejables en el sentido político, en el sentido social. ¿Pero crees que sea un movimiento, recordamos hace un par de años como el 132, crees que tiene esa posible efervescencia teniendo en cuenta la movilización del próximo jueves? Tiene este alimento de la juventud crítica, que está harta de que ocurran violencia en sus planteles. Ellos quieren reformas académicas, quieren que haya planteles, grupos de profesores suficientes para sus planteles, y están haciendo reivindicaciones de carácter estrictamente interno, no están haciendo reivindicaciones sociales hacia el exterior todavía. Y no sé si, yo sospecho que puede ser todavía no controlado, porque es una palabra mala, sino mediante los consensos, ser mantenido en márgenes de legalidad y sin que haya el desbordamiento otra vez de la violencia. Muchas gracias, José, por ese análisis. Un placer. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Gracias. Gracias a ti. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia a los Estados Unidos. En la más reciente arremetida contra el sistema de Naciones Unidas, el gobierno de Donald Trump amenaza con sancionar a la Corte Penal Internacional si decide investigarlo a él, a Israel o a uno de sus aliados. ¿Se tratará acaso de una cortina de humo ante la crisis interna de la Casa Blanca? Lo veremos al volver, aquí en Es Noticia. En noticia, los Estados Unidos aumenta la avalancha de escándalos que arropan al presidente Donald Trump. Los cuestionamientos sobre sus capacidades para gobernar, además de investigaciones penales que lo involucran, acercan cada vez más la posibilidad de una destitución del presidente de esta nación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atraviesa uno de los periodos más turbulentos de su gobierno. Este lunes arremetió contra quienes considera sus enemigos a través de la red social Twitter. Afirmó que los demócratas mienten para perjudicarlo y que a diario son publicados libros, reportajes y programas de televisión que tienen el mismo objetivo. El mandatario estadounidense hace alusión a los últimos escándalos que lo involucran, entre ellos el artículo publicado en el periódico The New York Times enviado por un alto funcionario del gobierno anónimo. El autor califica a Trump de amoral y habla de una resistencia interna a las decisiones del presidente por considerarlo un peligro para los Estados Unidos. Además, este martes será publicado el libro del periodista Bob Woodward titulado Temor,
Trump en la Casa Blanca. De acuerdo con adelantos de la obra, el presidente es descrito como un idiota y desquiciado por su propio jefe de gabinete, John Kelly. Asimismo, se revela que los más cercanos colaboradores al presidente, como su exasesor económico Gary Cohn, en aras de proteger al país, llegaron a ignorar los pedidos de Trump o esconder documentos sensibles para que no los leyera y firmara. En el plano legal, el jefe de Estado también está complicado. Su exabogado personal, Michael Cohen, lo involucra en el delito de financiación ilícita de campaña y teme que su exjefe de campaña, Paul Manafort, culpado de 8 delitos de fraude, lo involucre en sus testimonios. El propio expresidente Barack Obama criticó el silencio del Partido Republicano ante los excesos de Trump. En un discurso dirigido a movilizar a los demócratas a votar masivamente en las elecciones legislativas de noviembre. La composición de la Cámara del Senado tras esos comicios será clave para el avance de un impeachment contra Trump, que podría terminar en su destitución. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa su política sancionatoria. Este lunes, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, amenazó con sancionar a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya si decide investigar a Estados Unidos. Prohibiremos a los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional ingresar a los Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en nuestro sistema financiero y los procesaremos en el sistema criminal de los Estados Unidos. Haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que ayude a la Corte Penal Internacional. Bolton argumentó que la Corte es ineficaz y cuestionó la legitimidad de un órgano capaz de procesar a ciudadanos de países que no son parte del Estatuto de Roma. Una nueva muestra de la tendencia de Estados Unidos a violentar el derecho internacional. De hecho, nos preguntamos, ¿se quiebra aún más esas normas del sistema de Naciones Unidas para preservar la paz, para que haya a través de la diplomacia las acciones necesarias y tener cierta tranquilidad en el mundo? Bueno, ahí está. Los hechos sobre la mesa, ustedes sacan sus propias conclusiones. Finaliza esta emisión de Noticias. Recuerden nuestra cita de mañana, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Desde este lado del estudio les decimos que hay otro hecho que fue noticia. Con esas imágenes lo dejamos. Hasta mañana, sigan con nosotros.